Y nos enlazamos con Zoe Alexandra, editora en jefe de People's Dispatch. Zoe, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Angélica. Muchas gracias. Gracias a ti por esta comunicación. Pues hablar de estas elecciones allá en Estados Unidos, elecciones estatales y de otros rubros, pues que nos des un primer balance de cómo se vivió esta jornada y lo que representa para el gobierno de Donald Trump, si es un revés precisamente a sus políticas, a esta quizá ratificación de sus, pues de esta aceptación por parte de los votantes. Y bueno, pues qué decir de esta jornada, Zoe. Bueno, hay mucho por decir. Voy a tratar de ser breve, pero fue una noche bastante interesante, con victorias inesperadas y algunas esperadas. Yo me encuentro en la ciudad de Nueva York, donde ganó el alcalde Zoran Kwame Mandani, que ya esa victoria fue previsto hace un mes por cómo él terminó en las primarias en junio. Sin embargo, sí, la victoria de él representa sí un revés a la política de Donald Trump y así como otras victorias de gobernaciones en otros estados, porque en ese momento Donald Trump cree que él puede usar la fuerza para deportar millones de personas, él puede usar la fuerza para ocupar las ciudades lideradas por personas del Partido Demócrata. Él cree que con toda esa fuerza que él tiene, con esas palabras tan odiosas, que él puede conseguir imponer su agenda. Y eso ha mostrado por las voces de los votantes, pero también por toda la movilización que ha habido en las calles desde el primer día que empezó su mandato, el 20 de enero, que hay resistencia y que los pueblos no van a dejar que él imponga su agenda tan nefasta, tan antipopular y tan racista. Ahí está. Claro, ahora, Zoe, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Guadalupe Contreras. Lo que vimos ayer, además de ser un revés, un voto de castigo para Donald Trump, abre el camino para los demócratas. Vienen elecciones intermedias y lo que ocurrió en California le da la posibilidad de tener 5 escaños más en la Cámara de Representantes a los demócratas para ya tener pues más margen de maniobra frente a las políticas que busca implementar Donald Trump. Estamos en la antesala de la derrota de los republicanos, no solo en las intermedias, sino en la presidencia en Estados Unidos. Yo creo que no, porque de fin de cuentas los demócratas imponen las mismas políticas económicas, neoliberales que los republicanos. Lo que se necesita para realmente derrotar a Donald Trump sí es un movimiento de calle, un movimiento de masa para poder hacer freno a esas políticas nefastas en las calles, porque los demócratas han mostrado que cuando están en el poder, o sea, no olvidemos el hecho de que estaba Joe Biden como presidente 4 años, había poder de los demócratas en muchos estados. ¿Y qué lograron hacer? ¿Proteger a la comunidad migrante? No. ¿Proteger a los derechos de la mujer? No. Entonces, ellos no son capaces realmente de hacer freno a la política de Donald Trump, no importa si están en el poder o no. Entonces, realmente lo que va a surgir en ese momento sí es un movimiento real de todas las comunidades en ese país, que existen muchos y muchas, de poder unirse y hacer freno a esa política, porque esa agenda binaria de Donald Trump de quitar los derechos de los trabajadores, de deportar lo que él quiere, 3.000 personas todos los días, no lo va a frenar los líderes demócratas. Ellos han dicho que van a esperar hasta los midterms para hacer cualquier cosa. ¿Y qué vamos a hacer de aquí a un año? O sea, no Sí. podemos nada más esperar que quiten nuestras comunidades que tratan de separar las familias. Hay que hacer freno a eso ya y no esperar que el Partido Demócrata trata de aprovechar todo ese caldo de movimiento en las calles para ganar unas elecciones. Hay que hacer algo mucho más profundo.
Ahora bien, Zoe, ¿qué es lo que se espera particularmente para estados clave como Nueva York o incluso Virginia? Pero nos detenemos un poco en Nueva York. Ya mencionabas pues esta victoria de Mamdani, que sí es un revés a Donald Trump, ya se esperaba, pero de cualquier forma, pues también ahora se va a enfrentar a esta amenaza del mismo presidente, en donde ha dicho que le va a recortar fondos a esta ciudad. Y pues por el otro lado, estas promesas que hizo Mamdani de hacer de Nueva York un lugar asequible para la clase trabajadora. ¿Qué le espera a Nueva York? Claro, Trump ha amenazado abiertamente a Mamdani. Podemos enfocar también en lo que ha dicho sobre su persona. Sí, Él quiere desnaturalizar a Mamdani, exacto. quiere quitarle la ciudadanía. Y bueno, en términos de la ciudad, así como dijiste, quiere cortar los fondos. Ya lo ha hecho, de hecho, o sea, antes de esas elecciones. Y quiere hacer lo que ha hecho con otras ciudades, como hizo con Chicago, como hizo con Los Ángeles, que sería desplegar la Guardia Nacional. Y podemos decir que va a amenazar muchas cosas más, porque él ha dicho, no voy a dejar que un comunista gobierna la ciudad más grande de ese país. Entonces, sí va a ser una pelea, va a ser una batalla en términos de, por un lado, defender la victoria de Mamdani, pero también defender todas las comunidades que van a ser atacadas con ese despliegue, porque lo que vimos en Chicago y lo que vimos en Los Ángeles es que esa Fuerza Nacional, la Guardia Nacional realmente que desplieguen supuestamente para controlar el crimen organizado, es precisamente para atacar a la comunidad migrante. Y la resistencia es que se ha oído en Chicago va a tener que ser replicada por todas las ciudades y sobre todo en Nueva York ahora. Y lo que vimos con una redada que pasó hace 2 semanas, cuando todas las personas en la zona espontáneamente salieron a defender los migrantes que estaban atacando, es un índice de que esa ciudad está lista para defender de cualquier ataque de la derecha, de la administración de Donald Trump y para defender a las comunidades que viven aquí. Bien. Han hecho suyos, Zoé, Alejandra, las y los ciudadanos en Estados Unidos, este tema de la migración y la forma en que lo está abordando Donald Trump como su principal voto que ayer tuvieron en estas elecciones, es una primera muestra de una sociedad estadounidense más organizada, más consciente de las decisiones que puede tomar, sobre todo por lo que hemos visto esta embestida tremenda de Donald Trump, sobre todo en materia migratoria, que se vio reflejado también en la participación, porque también hubo muy buena participación en estas elecciones estatales, en lo que ocurrió en California, la sorpresa en Virginia, el voto histórico en Nueva Jersey. En fin, tú ves que la sociedad de Estados Unidos se está empoderando cada vez más contra republicanos, contra demócratas, blindándose sobre todo con este tema que los prendió, que fue la política migratoria en Estados Unidos? Yo creo que sí. Y Trump pensó y su administración, todos esos halcones que creen que con la fuerza y con las amenazas pueden callar a las voces de las comunidades, pueden hacer que las personas no salgan de sus casas. Y lo que hemos visto en esos 11 meses, 10 meses del mandato de Donald Trump es completamente contrario, que las comunidades migrantes van a salir a defenderse, que las personas van a organizarse para hacer que todos voten. O sea, hemos visto una movilización histórica en Nueva York, por ejemplo, de la comunidad musulmana en medio de ataques atroces islamofóbicos de el mismo Donald Trump y todos sus amigos. Entonces, la comunidad organizada es más poderosa y eso hemos visto, que las personas no tienen miedo y ven que los ataques son contra todos, no son solamente contra las personas de la izquierda. O sea, los ONGs, los liberales también están siendo atacados y es demasiado obvio que si nos unimos vamos a ser más fuerte que los ataques de Donald Trump y él eh, quería operar sobre esa lógica de atacar a todos al mismo tiempo, le iba a hacer esas ganancias y sí los está teniendo, no podemos negar eso. Sin embargo, las personas se están dando cuenta de el poder de su voto, el poder de estar en una comunidad organizada y lo que pueden lograr con eso. Entonces, es una esperanza y creo que es necesario porque con tantos meses de odio
de políticas nefastas contra la clase trabajadora, de un shutdown que lleva ya más de un mes, personas perdiendo el empleo, perdiendo acceso no, asistencia de alimentos. Es un momento bastante duro y entonces toda esa victoria ayer, el rechazo contundente a Donald Trump también es una muestra de que sí hay esperanza y que se puede seguir adelante. Pues ahí está, Zoe Alexandra, lo has definido muy bien. Importante el mensaje de la ciudadanía que salió pues a reflejar su voluntad ahí en las urnas y antesala de los siguientes procesos electorales. Mantengamos la comunicación por lo pronto. Muchas gracias por este análisis. Zoe Alexandra, editora en jefe de People's Dispatch. Buenos días. Gracias, Guadalupe. Gracias, Angélica. Chao. Gracias y hasta pronto.